Bienvenido a un video más de Solid Mechanics. Hoy tendremos un video un poco más corto donde nos enfocaremos en el diseño hidrodinámico de la AV. La hidrodinámica del casco del vehículo submarino es un aspecto esencial que determinará el rendimiento y la eficiencia de la AV en entornos submarinos. Un diseño hidrodinámico eficiente nos permitirá reducir la resistencia al avance de la AV, mejorando su velocidad y aumentando su autonomía. En palabras simples, en este video vamos a enfocarnos en dibujar la forma de la AV, así que empecemos definiendo las secciones del vehículo. Vamos a tomar como ejemplo al Sparus 2. Este vehículo, al igual que todos los vehículos, se puede dividir en tres secciones: la cola, el cuerpo y la nariz. El diseño fue basado en las ecuaciones de Mayrin, que sabemos que producen una fuerza de arrastre mínima. La ecuación 1 describe la forma de la nariz y la ecuación 2 la forma de la cola. No nos asustemos con la complejidad de esta ecuación porque en realidad es un cúmulo de operaciones matemáticas básicas que vamos a resolver usando Python. Ya vimos la parte formal, la parte teórica, y ahora vamos a revisar un poco más en profundidad el código. En realidad el código no es tan complejo, es, como mencioné, un grupo de operaciones matemáticas que se ven ahí todas complejas, pero no tiene tanta complicación. En Python se puede resolver sin problemas. Algo que no mencioné en la sección anterior es que tenemos unas variables dentro de la ecuación: A, B, C, D, que son las principales, y además tenemos N y también tenemos θ. A es la longitud de la nariz, B es la longitud del cuerpo, C la longitud de la cola y D es el diámetro del AV. N y θ son dos parámetros que van a definir cómo es la curvatura de la nariz en el caso de N y de θ en el caso de la cola. En realidad, ponerme a explicar estos dos parámetros podría ser algo engorroso, incluso podría caer en algún error, y creo que es mejor que utilices el código y hagas algunas pruebas para ver cómo impacta cambiar estos parámetros. Como mencioné, el código no tiene ninguna complicación. Agregué este subguión n aquí para que se diferencie el nuevo archivo que vamos a crear. Lo que hace este código es crear una línea de spline que luego vamos a poder utilizar en nuestro programa de diseño 3D. En este caso yo estoy usando Inventor, y si se dan cuenta, el diseño del casco es un sólido de revolución donde utilicé el spline que salió del código Python que les he mostrado. Volvemos al código y ahora sí lo vamos a correr. Antes quiero mencionarles que aquí tengo un cálculo del volumen del vehículo o del casco, con la intención de que tengamos una idea de cuánto debería pesar el vehículo para que esté compensada esta flotabilidad con el peso. ¿De acuerdo? Lo damos a correr. Aquí yo ya lo había corrido algunas veces. Entonces el resultado es que el casco del vehículo ocupa 32 metros cúbicos. Aquí yo le puse unidades cúbicas porque en realidad puedes colocar otras unidades por aquí, pero por esta división es metros cúbicos. Ahora pasemos a revisar cómo se utiliza este spline para generar el sólido de revolución. Abrimos un archivo nuevo,
Esto va a ser solo de ejemplo. Ustedes pueden diseñar la spline que ustedes necesiten. Abrimos un sketch, un croquis, e insertamos el archivo DXF que vamos a utilizar. Veamos. Aquí está, sub-n. Lo abrimos. Esperamos un momento a que cargue. Veamos. Perfecto. Marcamos todas las opciones aquí, solo por si acaso. Siguiente. Las unidades en milímetros. Todo ha sido dibujado en milímetros. Aceptamos. Y aquí tenemos ya el spline. ¿Ok? Algo que le falta a este spline es lo siguiente. Lo que yo hago normalmente es trazar una línea de construcción y hacer que esta línea o la spline sea tangente con esta línea vertical. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto, el sólido de revolución va a quedar en punta, y la forma correcta de dibujar esto es así, dejando tangente en la parte de aquí. Luego solamente tenemos que cerrar la spline. Ok, escape. Salimos del sketch y hacemos una revolución alrededor de este eje. Y así debería quedar. Entonces este es el sólido de revolución que ustedes van a usar para diseñar el AV. Ya de ahí en adelante viene otro trabajo, ¿no? Que es ya en sí diseñar todo lo que va a venir adentro del vehículo, ¿no? Es un paso posterior. Es un paso posterior. No vamos a ver en este video todo el resto de cosas que hice, ¿no? Pero todo el diseño, todas las partes del vehículo han sido generadas en base a este sólido de revolución. Yo corté el vehículo, corté el sólido, y ya de ahí en adelante empecé a hacer todos los diseños, ¿sí? Creo que está bastante claro. Por ejemplo, esta es la última sección. Esta sección de aquí, esta posterior, es esta, y ya luego vienes a hacer el resto de operaciones, ¿no? Vamos a abrir también para verlo. Ahí ya terminas haciendo el resto de operaciones, ¿no? Le haces un vaciado, diseñas todas estas piezas y todas estas operaciones adicionales. Bien, entonces este es el código, esas son las ecuaciones que se utilizan y espero que les sea útil. El código lo pueden encontrar en el link que voy a dejar en la descripción. Es el blog donde estoy llevando, digamos, notas de todo este proceso de creación. Antes de grabar esta parte me di cuenta que ninguna de las ventanas de diálogo se había grabado correctamente, así que quiero dejárselas por aquí. Esta es la ventana donde escoges el archivo DXF. Esta parte es fácil, escoges el archivo y le das clic en abrir. En esta ventana ponle check a todas las capas y luego dale en siguiente. En esta ventana escoges milímetros como las unidades del dibujo y luego le das clic en finalizar. Y listo. Así termina este video. Muchas gracias por verlo hasta el final. Si quieres apoyar este proyecto, comparte este video y síguenos en nuestras redes sociales.
Si tienes alguna idea, déjala en los comentarios. Suscríbete para más contenido de tecnología submarina.